Nuevamente le doy la más cordial bienvenida a todos cada uno de ustedes, Iglesia Bautista Vida Nueva Neza. Y les comentaba que vamos a retomar nuevamente la serie Una Iglesia Fuerte. Vamos a estar viendo el capítulo 27 del libro de los Hechos. Ese capítulo trae unas enseñanzas que nosotros podemos aplicar a nuestras vidas. Vamos a ver ocho enseñanzas, 8 aplicaciones que podemos hacer. Tal vez por falta de tiempo, yo quería darlo en una sola sesión, en una sola predicación, pero probablemente no nos dé tiempo de hacerlo. No quiero ir corriendo, sino que voy a desmenuzar, que Dios me dé el discernimiento, la capacidad para desmenuzar esto y lo podamos entender, porque precisamente hablaba yo hace un momento de que tenemos que confiar en Dios y tenemos que saber que la providencia de Dios siempre está moviéndose a favor de sus hijos. Vamos ahorita, cuando iniciemos, voy a leer lo que es el capítulo 27 del libro de los Hechos, pero por esta vez yo lo voy a leer en la versión lenguaje sencillo, porque trae unos términos náuticos que probablemente no entendamos, y yo lo voy a leer en el lenguaje Biblia, lenguaje sencillo, para que lo podamos desmenuzar un poquito mejor, y cuando yo vaya ya a la predicación, entonces sí, vamos a estar exponiendo los textos o los versículos conforme a la versión que tenemos, que es la Reina Valera 1960. Vamos a ver en el capítulo 27, va a tratar de cómo Pablo está llegando o va a llegar a Roma para dar testimonio allá de quién es Jesús y lo que ha hecho Jesús. Y el énfasis del capítulo 27 es en la providencia divina de Dios. En esa providencia divina de Dios, todo está en control de Dios, en sus manos, y sustenta toda la creación conforme a la voluntad de sus propósitos, para lograr sus propósitos. Esto es algo hermoso. Y la providencia de Dios va a ser evidente a través de este capítulo, y vamos a ver cómo Pablo va a llegar a Roma después de pasar ciertas circunstancias, como un naufragio que estaremos viendo en el capítulo 27, pero es de mucho más valor porque Pablo va a manifestar su carácter en medio de una crisis. Vamos a notar a Pablo cómo es que él confía en el Señor, y también él en tiempo de prueba, en tiempo de lucha, de tormenta, ¿sí?, tiene una actitud de pensar en el beneficio de los demás antes que en su beneficio. Y eso es algo hermoso, porque podemos ver que en esos tiempos de prueba, como un cristiano debe de sacar su carácter. Pablo ya había naufragado 3 veces, nos dice ahí en el segunda carta de los Corintios, capítulo 11, versículo 25, que ya había naufragado 3 veces, y esta era la 4ª vez. Todos esos naufragios estaban bajo la voluntad de Dios, en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y es ahí donde vamos a hacer énfasis, hasta donde lleguemos al día de hoy. Pero quiero que hagamos énfasis, quiero que reflexionemos lo que estamos verdaderamente escuchando. No escuchemos solamente con nuestro oído carnal, sino abramos nuestro oído espiritual para que podamos alimentarnos, para que podamos fortalecernos en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando. Es tiempo de levantarnos, es tiempo de animarnos, es tiempo de decir: Señor, si tú estás conmigo, lo que venga, tú nos vas a sostener y nos vas a sacar adelante, porque yo no confío en lo que veo, en lo que creo, sino yo confío en lo que dice tu palabra. Y vamos a leer el capítulo 27. Tú sígueme en tu versión. Yo lo voy a leer en la versión lenguaje sencillo, para que tengamos una amplitud mayor por los términos que tienen náuticos, diría yo. Pero después, cuando hagamos la predicación, cuando estemos tocando los puntos, entonces cuando hagamos la exposición, lo vamos a hacer en nuestra versión. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a abrir la palabra de Dios en Hechos capítulo 27, y me siguen en su versión, y yo lo voy a leer en la versión
Biblia, lenguaje sencillo, para que sea más entendible. Abran sus ojos espirituales y sus oídos espirituales. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra que es para nosotros. Ese manual tan bello que nos ha dejado para instruirnos, para que creamos, para que nuestra fe siga avanzando hacia adelante. Dice así, Hechos 27:1, cuando por fin decidieron mandarlos a Italia, Pablo y los demás prisioneros fueron entregados a un capitán romano llamado Julio, que estaba a cargo de un grupo especial de soldados al servicio del emperador. Fuimos llevados al puerto de Adramitio. Allí un barco estaba a punto de salir para hacer un recorrido por los puertos de la provincia de Asia. Con nosotros estaba también Aristarco, que era de la ciudad de Tesalónica, en la provincia de Macedonia. Subimos al barco y salimos. Al día siguiente llegamos al puerto de Sidón. El capitán Julio trató bien a Pablo, pues lo dejó visitar a sus amigos en Sidón y también permitió que ellos lo atendieran. Cuando salimos de Sidón, navegamos con el viento en contra. Entonces nos acercamos a la costa de la isla de Chipre para protegernos del viento. Luego pasamos por la costa de las provincias de Cilicia y de Panfilia, y así llegamos a una ciudad llamada Mira, en la provincia de Licia. El capitán Julio encontró allí un barco de Alejandría que iba hacia Italia y nos ordenó subir ese barco para continuar nuestro viaje. Viajamos despacio durante varios días y nos costó trabajo llegar frente al puerto de Gnido. El viento seguía soplando en contra nuestra, por lo que pasamos frente a la isla de Salmona y con mucha dificultad navegamos por la costa sur de la isla de Creta. Por fin llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, que está cerca de la ciudad de Lasea, en la misma isla de Creta. Era peligroso seguir navegando, pues habíamos perdido mucho tiempo, ya casi llegaba el invierno. Entonces Pablo les dijo a todos en el barco: señores, este viaje va a ser peligroso. No solo puede destruirse la carga y el barco, sino que hasta podemos morir. Pero el capitán de los soldados no le hizo caso a Pablo, sino que decidió seguir el viaje, como insistían el dueño y el capitán del barco. Buenos Puertos no era un buen lugar para pasar el invierno, por eso todos creían que lo mejor era seguir y tratar de llegar al puerto de Fenice, para pasar allí el invierno. Fenice estaba en la misma isla de Creta y desde ahí se podía salir hacia el noroeste y el suroeste. De pronto comenzó a soplar un viento suave que venía del sur. Por eso el capitán y los demás pensaron que podían seguir el viaje y salimos navegando junto a la costa de Creta. Al poco tiempo, un huracán vino desde el noreste y el fuerte viento comenzó a pegar contra el barco. No podíamos navegar contra el viento, así que tuvimos que dejarnos llevar por él. Pasamos frente a la costa sur de una isla pequeña llamada Cauda, la cual nos protegió del viento. Allí pudimos subir al bote salvavidas, aunque con mucha dificultad. Después los marineros usaron cuerdas y con ellas trataron de sujetar el casco del barco para que no se rompiera. Todos tenían miedo de que el barco quedara atrapado en los depósitos de arena llamado Sirte. Bajaron las velas y dejaron que el viento nos llevara a donde quisiera. Al día siguiente la tempestad empeoró, por lo que todos comenzaron a echar al mar la carga del barco. 3 días después también echaron al mar todas las cuerdas que usaban para manejar el barco. Durante muchos días no vimos ni el sol ni las estrellas. La tempestad era tan fuerte que habíamos perdido la esperanza de salvarnos. Como habíamos pasado mucho tiempo sin comer, Pablo se levantó y le dijo a todos: señores, habría sido mejor que me hubieran hecho caso y que no hubiéramos salido a la isla de Creta. Así no le habría pasado nada al barco ni a nosotros. Pero no se pongan tristes, porque ninguno de ustedes va a morir, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel enviado por Dios, a quien sirvo y pertenezco. Subraye: a quien sirvo y pertenezco. El ángel me dijo: Pablo, no tengas miedo, porque tienes que presentarte ante el emperador de Roma. Gracias a ti, Dios no dejará que ni muera ninguno de los que están en el barco.
Así que, aunque el barco se quedara atascado en una isla, alégrense, pues yo confío en Dios y estoy seguro de que todo pasará como el ángel me dijo. El viento nos llevaba de un lugar a otro. Una noche como a las 12, después de viajar 2 semanas por el mar Adriático, los marineros vieron que estábamos cerca de la tierra firme. Midieron y se dieron cuenta de que el agua tenía 36 metros de profundidad. Más adelante volvieron a medir y estaba a 26 metros. Esto asustó a los marineros, pues quería decir que el barco podría chocar contra las rocas. Echaron 4 anclas al mar por la parte trasera del barco y le pidieron a Dios que pronto amaneciera. Pero aún así los marineros querían escapar del barco. Comenzaron a bajar el bote salvavidas, haciendo como que iban a echar más anclas en la parte delantera del barco. Pablo se dio cuenta de sus planes y le dijo al capitán y a los soldados: si esos marineros se van, ustedes no podrán salvarse. Entonces los soldados cortaron las cuerdas que sostenían el bote y lo dejaron caer al mar. A la madrugada, Pablo pensó que todos deberían de comer algo y les dijo: hace 2 semanas que solo se preocupan por lo que puede pasar y no comen nada. Por favor, coman algo. Es necesario que tengan fuerzas, pues nadie va a morir por causa de este problema. Luego Pablo tomó un pan y oró delante de todos, dando gracias a Dios, partió el pan y empezó a comer. Todos se animaron y también comieron. En el barco había 276 personas y todos comimos lo que quisimos. Luego los marineros tiraron el trigo al mar para que el barco quedara más liviano. Al amanecer, los marineros no sabían dónde estaban, pero vieron una bahía, una playa y trataron de arrimar el barco hasta allá. Cortaron las cuerdas de las anclas y lo dejaron en el mar. También aflojaremos los remos que guiaban el barco y levantaron la vela delantera. El viento empujó el barco y este comenzó a moverse hacia la playa. Pero un poco después quedó atrapado en un montón de arena. La parte delantera no se podía mover, pues quedaba enterrada en la arena y las olas comenzaron a golpear con tanta fuerza la parte trasera que despedazaron toda. Los soldados querían matar a los prisioneros para que no se escaparan nadando, pero el capitán no los dejó porque quería salvar a Pablo. Ordenó que todos los que supieran nadar se tiraran al agua y llegaran a la playa, y a los que no supieran se agarraran de las tablas o pedazos del barco. Todos llegamos a la playa sanos y salvos. Padre, en esta mañana, mediodía, pido y ruego, Señor, de tu bendición. En esta mañana pido perdón de mis pecados, de nuestros pecados, y te pedimos que abras nuestro entendimiento, que abras, Señor, nuestro corazón, nuestros ojos, destape nuestros oídos a tu palabra. Que tu palabra pueda ser, Señor, una palabra que empecemos a vivir, que sea una realidad de nuestras vidas, que tengamos la fe para creer que tú eres suficiente y que contigo nada nos falta. Toma ese tiempo en tus manos. Haz conforme a tu propósito y tu voluntad. Y gracias, Señor, por el cuidado que tú tienes de nosotros. Gracias por tu providencia, por tu provisión, porque hasta ahora no nos has dejado, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, danos de ti y habla a tu pueblo a través de tu palabra. Gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén. Puede ocupar su lugar, mi hermano. Puede ocupar su lugar. Pablo parece un historiador de verdad impecable, nos narra todo y nos narra hasta el número de pasajeros que iban en el barco. Y pudimos ver, bajo esta lectura que hicimos, pudimos ver la providencia de Dios, ¿sí? Y cómo las leyes de la naturaleza, aún ellas le obedecen a Dios. Ese viento huracanado que sacudió al barco duramente hasta que finalmente lo destruyó, ¿sí? Pero como había hablado Dios a través de ese ángel a Pablo, todos fueron salvados. Como sabíamos, Pablo anhelaba él llegar a Roma desde hace tiempo. No había podido porque ahí en Romanos nos cuenta él que estaba visitando unas ciudades y que
necesitaban de la palabra, pero cuando él ya cubrió esa zona, él dijo, me es necesario ir a Roma. No había encontrado él la forma de llegar, pero el Señor, nuestro Dios, tenía sus planes y propósitos, y de cierta manera, Pablo iba a llegar. A veces decimos, pero ¿a poco 2 años encarcelado? Otros 2 para llegar a Roma, 2 años encarcelado. Pues como que no es, no sería lo más correcto. A veces también decimos, ¿por qué pasamos tantas situaciones tan difíciles para que el Señor haga su propósito en nosotros? Y la verdad, pudiéramos tener muchas respuestas, muchísimas respuestas a eso. Pero lo que sí te voy a decir es que todo está bajo la providencia de Dios. A Dios no se le escapa nada, ni una gota de agua del cielo. Él sabe por qué hace las cosas. Y nosotros tenemos que sujetarnos en fe a lo que el Señor permita. Él tiene sus planes y Él lo va a hacer. Pablo quería y anhelaba llegar a esa ciudad que era una ciudad capital del imperio. Era una ciudad que dominaba en ese entonces a todo el mundo, era una potencia. Roma, y ahí quería llegar Pablo. Él era famosa por sus múltiples razones, por sus edificios, por los palacios del César, por sus teatros, carreteras, puertos, por su tolerancia a los diferentes grupos religiosos y hasta sociales que había ahí, al punto de integrar a romanos, a los griegos, a los judíos y a bárbaros dentro de una vida social. Esa era Roma. Roma protegió la cultura griega, el lenguaje griego, inculcó el respeto a lo que era el cumplimiento de la ley de los judíos. Y ahora Pablo va a tener la oportunidad de llegar ahí bajo la voluntad de Dios. Pablo estaba en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Pero si hay algo que tú y yo necesitamos conocer y aprender, es que no solamente es importante hacer y llevar a cabo el cumplimiento de Dios, sino es de igual importancia y sumamente muy importante hacerlo en el tiempo de Dios. En este texto que leímos al inicio dice, cuando decidimos salir o cuando llegó el tiempo. O sea, esa es la plenitud de Dios. Dios pone las formas y los medios para que ese tiempo se dé, no porque se organizaron, quisieron, sino porque Dios había determinado en la plenitud de su tiempo que ellos partieran y fueran hacia Roma. El vivir, hermano, fuera de la voluntad de Dios trae consecuencias. El vivir fuera de la voluntad de Dios trae consecuencias, pero tratar de llevar la voluntad de Dios fuera de su tiempo también trae consecuencias por igual. Y podemos ver el caso de Abraham. ¿Se acuerdan? Había una promesa conforme a la voluntad de Dios que le iba a dar a ese hijo de la promesa. ¿Y se acuerdan qué fue lo que pasó? No esperó el tiempo que Dios había determinado para darle al hijo de la promesa, sino de una manera, por decirlo así, él quiso ayudar y se llegó con su sierva y tuvieron a un hijo que fue Ismael. Y las consecuencias se han venido dando hasta el día de hoy, porque de ahí viene la descendencia de todos los árabes y de ahí viene la religión musulmana, que es la que ahorita confronta y choca con la religión cristiana, y vienen los pleitos contra el pueblo de Israel por territorio y por muchas cosas más. Hay consecuencias cuando nosotros queremos hacer, sí, la voluntad de Dios, pero cuando no esperamos los tiempos de Dios. El interés grande de Pablo por llegar a esa ciudad esplendorosa en términos externos, pero era una ciudad extremadamente caída en términos morales y espirituales. Y Pablo sabía que esa ciudad necesitaba del evangelio, esa ciudad necesitaba saber y conocer de Dios, porque era una ciudad que estaba pasando momentos de un decaimiento moral tremendo y pecaminoso tremendo. Y vamos a ver, quiero que usted vea la providencia de Dios desde el inicio del viaje, porque de lo primero que podemos ver es que Pablo, dice el versículo 2, que iba acompañado de Aristarco. Vamos al versículo 2 en su Biblia.
Dice allí, y embarcándonos en una nave adremitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Aristarco fue uno de los compañeros de causa de Pablo en el Evangelio. Ya hablamos de él en unos capítulos anteriores, y aunque era un prisionero, porque no, Pablo era un prisionero, se le da ese privilegio de que alguien lo pudiera acompañar. Y no solamente iba Aristarco, sino también Lucas. Lucas fue con él a ese viaje. ¿Y por qué sabemos que Lucas fue con él a ese viaje? Porque en los eventos que él nos narra, él dice, nosotros fuimos y llegamos y partimos y salimos. De manera que podemos ver que la providencia de Dios fue con Pablo y que le permitió a un prisionero que no tenía derecho a nada, se le permitió llevar un acompañante y a un médico particular de cabecera, que era el médico Lucas. Y ahí podemos ver la provisión desde ahí, la provisión de Dios, aún en la adversidad, aunque él estaba preso, pero Dios nunca se olvida de su provisión, mayormente a los hijos de Dios. Dice el versículo 3, al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, ese centurión duro, fuerte, áspero, que no permitía nada, dice que cómo estaba tratando humanamente a Pablo. La providencia de Dios tocando aún el corazón de las personas que están alrededor nuestro. Le permitió que fuese a los amigos para ser atendidos por ellos, ¿sí? Vemos la providencia de Dios en la primera parte en Sidón. El texto dice que Julio, el centurión encargado, le da permiso para que vaya y visite a sus amigos. ¿A qué prisionero se le podía conceder que llegando a una parte fuera y visitar a sus amigos? Eso es algo extraordinariamente orquestado por Dios, porque a donde llegaron Pablo tenía amigos y estos amigos pudieron suplir muchas cosas para el viaje de Pablo. Vemos ahí la providencia de algo extraordinario. Pablo llega a un lugar que él desconocía, que él no sabía, pero ahí había amigos de Pablo y iban a suplir de grande manera cosas. Hermanos, esa es la providencia de Dios. Cuando tú te sientes solo, sientes que no hay nadie, mira que Dios en su providencia pone quien pueda apoyarnos y ayudarnos. Esa es la providencia de Dios, pero tenemos que creer que es así. Luego llegaron a otro lugar de nombre Mira, de la provincia de Licia, y ahí el centurión encontró un barco que venía de Alejandría de Egipto, un barco más grande, y entonces se embarcó ahí a Pablo. Y junto con los demás partieron hacia Roma, pero prontamente dicha embarcación encuentra un viento contrario fuerte, una embarcación más grande, más fuerte, iba a tener que lidiar para que la providencia de Dios se cumpliera. Dice del versículo 9 al versículo 12, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solamente del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, y escucha bien esto, y subraya esta palabra, no de una vez, no dos veces, 3 veces. Dice así, y siendo incómodo el puerto para navegar, subraya, la mayoría, acordó zarpar también de ahí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y al sudeste, invernar ahí. Pablo no quería continuar el viaje, él no quería salir de Creta, él le dice, ¿saben qué? No salgamos, esto no está bien, va a haber pérdidas, no solamente del barco, sino de los otros, pero no le hicieron caso. La mayoría se opuso a lo que él decía. Y esa mala decisión de la mayoría trajo consecuencias, le costó la pérdida de la embarcación.
primer aprendizaje, primera lección, primera reflexión, hermano. Por eso digo, que Dios abra tu entendimiento espiritual, destape sus oídos, ponga en tu corazón. Primer aprendizaje. ¿Qué quiero decirle? Lo que quiero decirle es que Pablo no tomó la decisión de seguir, ¿cómo decirte? Él no tomó la decisión porque la mayoría la tomó de seguir en ese viaje. Pero a él lamentablemente le tocó sufrir las consecuencias de la mala decisión de la mayoría. Y cuando nosotros leemos la Biblia de principio a fin, siempre la mayoría se ha opuesto a la verdad. Siempre la mayoría se ha opuesto a la voluntad de Dios. Siempre se ha opuesto a la voluntad de Dios. Y lamentablemente la minoría muchas veces tiene que sufrir las consecuencias de las decisiones de la mayoría. Y eso lo podemos ver muy claro. Voy a poner un ejemplo en los hijos de Jacob. 12 hijos, 11 se opusieron a la voluntad de Dios de levantar a José, y José tuvo que sufrir las consecuencias. Todos conocen, o la mayoría conoce la historia de José. Él tuvo que sufrir las consecuencias de la decisión de sus hermanos. Y eso fue cierto también en la vida de Moisés. Cuando manda 12 espías, ¿sí?, a reconocer la tierra prometida, que el Señor quería entregárselas. Escúchame bien, tal vez mes y medio se las iba a entregar, ¿sí? Sin embargo, 10 de los 12 espías, la mayoría se opuso en contra, ¿sí?, de entrar a la tierra prometida. Y solamente 2, la minoría, estuvieron a favor de la voluntad de Dios. Y esto trajo como consecuencias que el Señor les dejara 40 años. Un año por cada día que duró ir y ver la tierra prometida. Siempre la mayoría se opone a la minoría, siempre. Y eso ocurrió con Moisés, eso ocurrió con José, ocurrió con Jesús, con Pablo. Y ocurre hoy en día, mis hermanos, ocurre hoy en día. Por ejemplo, hoy en día la imposición de la ideología de género. Esa está invadiendo cada vez más la mente y el corazón de la mayoría, que nos está imponiendo a la minoría a que vivamos conforme a sus patrones y normas de vida. La mayoría queriéndose imponer a la minoría, siempre. Y escucha esto, el seguir la voluntad de Dios nunca ha sido ni el deseo, ni el discernimiento, ni la decisión de la mayoría. Y eso va a continuar hasta que entremos en la gloria. Como nos lo reveló el Señor Jesús cuando dice, muchos son los llamados, la mayoría, pero pocos los escogidos, la minoría. Hermano, ¿usted es de la mayoría o usted es de la minoría? ¿Dónde estamos parados? ¿En lo que dice la mayoría o en la voluntad de Dios con la minoría? ¿Dónde estamos parados? La mayoría te dice, ustedes no están cuerdos. Ustedes están apasionados por ese Jesús. Dejan todo por ese Jesús. Son fanáticos. Eso dice la mayoría. Y la minoría, ¿qué decimos? Que Él es el dueño de nuestras vidas y de Él dependemos. Eso es lo que debería decir la minoría. Pregunta, ¿usted es mayoría o es minoría? Si es minoría, entonces usted debe de creer en las promesas de Dios. ¿Para qué se afana? ¿Para qué se preocupa? ¿Para qué se esfuerza tanto y tanto en las cosas vanas? Si esas un día van a perecer, se van a quedar. Pero las promesas de Dios son eternas y son para siempre. La mayoría
siempre se opone en contra de la minoría. Sin embargo, a pesar de que la mayoría escogió contrario a la voluntad de Dios, en esta historia, en la historia que leímos, eso no escapó a la providencia de Dios. Esa es parte de cómo Dios decide gobernar en la tormenta, en el viaje, en la llegada del apóstol Pablo. Él sabe sus motivaciones, solamente Dios, y Él sabe lo que está en su mente. Mira lo que dice el versículo 14. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Fíjate, el Señor moviendo todas las leyes de la naturaleza para que hubiera un viento, ¿sí? Huracanado, un huracán. Y dice, y no, versículo 20, y no apareciendo ni el sol ni estrella por muchos días, penumbra, oscuridad, en medio del mar, en medio de la tempestad, en medio del huracán. Imagínate cómo podían estar. Imagínese usted cuando está en medio de esa tempestad, en medio de los problemas, en medio de la angustia, en medio de la aflicción. ¿Usted qué dice? ¿Qué piensa? Así estaban, dice, no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por la tempestad, no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. A veces así nos pasa a nosotros, perdemos toda esperanza aún de vivir. Yo no sé usted, pero literalmente a veces nos hemos hallado en situaciones donde perdemos tal vez la esperanza de vivir. A veces nos hallamos en situaciones donde está la tormenta. Imagine usted esa tormenta donde no ve la luz, donde no ve la salida, donde no encuentra ese destino. Y pasan los días, y lo único que hay es el viento pegando, golpeando, moviendo la nave, deshaciéndola. ¿Cómo se encontrarían ellos? Dice que habían perdido ya la esperanza de vida, la esperanza de ser salvados. Y así a veces nos pasa a nosotros. Nos sentimos desilusionados, tristes, agobiados, afligidos por todo lo que nos pasa. Yo sé que a veces así nos sentimos, pero fíjate, segundo aprendizaje, segunda lección, segunda reflexión que tenemos que aprender. Aquellos que han sido llamados por Dios a liderar, muestran su fe en los desafíos de la vida, y esa fe hace que crezca o hace crecer su liderazgo. Mientras otros en las mismas circunstancias se atemorizan, tienen temor, el líder es diferente. Y el líder no solamente es un pastor, no solamente es un líder de iglesia, sino un padre de familia, un esposo. Y usted ha sido llamado a liderar, entonces usted debe ser diferente. Usted debe demostrar su fe en los desafíos de la vida, y eso va a hacer que crezca su liderazgo mientras otros se atemorizan. Cuando usted ve que están para la tormenta, cuando usted ve que están pasando situaciones difíciles, entonces usted tiene que echar a caminar su fe. Hermanos, donde otros atemorizan, donde otros tienen temor por todas las situaciones que ven que pasan, usted tiene que ser diferente. Usted tiene que ser ese líder que va al frente, ese líder que va al frente de su familia, de su casa, animarlos, motivarlos, decirles que tenemos que confiar en Dios, porque Él es el que organiza, el que orquesta todo el plan en su vida y en mi vida, y a Él no se le escapa nada. Él sabe por qué permite todo. Y tenemos que creer en esa fe. Aquel que es líder muestra su fe en los desafíos, que su familia, que sus hijos, que los vecinos, que los hermanos puedan ver que aunque usted se encuentra en situaciones difíciles, su fe no está puesta en las circunstancias, su fe no está puesta en lo que tiene o no tiene, su fe no está puesta en lo que debe o no debe, su fe está puesta en aquel que utiliza su providencia y la maneja
para cumplir su propósito y sus planes en tu vida y en mi vida. Pero cuánto nos espantamos y lejos de que eso nos ayude a crecer nuestra fe, nos damos por vencidos tan fácilmente. Nos damos por vencidos. Nos damos por vencidos. Notemos cómo Pablo liderea ante estas circunstancias. Pablo fue proactivo. ¿Y por qué digo que fue proactivo? Porque tomó la iniciativa y habló con ellos y los confrontó del error que ellos tenían. Pablo tomó la iniciativa. Usted tiene fe, tome la iniciativa, levante a su familia, levante a sus seres queridos, levante a sus hermanos, tome la iniciativa. No espere que le estén diciendo qué va a hacer, no espere que le estén diciendo cómo lo va a hacer. Póngase en manos de Dios y levántese. Mamá, no tienes ganas de ir, vamos, mira, el Señor tiene palabra para nosotros. Vamos a los hermanos, vamos a aquellos que no conocen, levántese, sea proactivo, no espere. Mira lo que pasa en el versículo 21. Entonces Pablo, como ya hacía ya mucho que no comíamos, puesto en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme escuchado. Ahí está la confrontación. No me escucharon, no me creyeron. Ahí está la confrontación. Y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pablo se paró, fue proactivo, tomó la iniciativa, comenzó a hablar, confrontó su error y les dijo: no me hicieron caso, no me hicieron caso. Muchos de nosotros no le queremos hacer caso a la palabra de Dios. El pastor nos dice porque pues él se la lleva a todo dar, ¿no? Porque él no está en mis zapatos, él no está en mi condición, él no sabe que me siento mal, él no sabe que tengo que trabajar, él no sabe que tengo que arreglar mi casa, él no sabe y no sabe. Esas son la verdad. Déjeme decirle que esa es inmadurez espiritual. Tenemos que tomar la iniciativa, ir adelante. Notamos como Pablo, siendo un líder, sabe guiar y liderar y seguir hacia adelante. Pablo no deja nada más, solamente no lo deja ahí en la confrontación, sino sí señala sus faltas, pero ¿sabes qué? Él dice: no nos quedemos ahí, levantémonos, vamos, continuemos para adelante. Y él los estimula. Mira, versículo 22. Pero ahora os exhorto, y ahí viene el estímulo que les digo, a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave. Eso es lo que un líder hace, es proactivo, no espera, toma decisiones, se mueve, busca, toma iniciativa, confronta el error, pero junto con eso trae la motivación espiritual, emocional para continuar adelante. Pero a veces como familia nos derrotamos. Como familia nos sentimos mal. Estoy desanimado. Estoy apático. ¿Por qué? Porque las cosas no son como tú piensas, como tú razonas, no salen como tú quieres. Y eso te desmotiva, eso te baja. Sabes, déjame decirte una cosa, que eso es lo que el enemigo quiere ponerte en tu mente. En la mente, por eso hablo de emociones. ¿Cómo te sientes? Desanimado, porque eso es lo que quiere. Pero la palabra dice que nosotros amemos al Señor con todo ¿qué? Nuestro corazón, y con toda ¿qué? Nuestra mente, porque ahí es donde ataca el enemigo, ahí es donde viene el enemigo, ahí es donde viene a hacer surcos el enemigo, en nuestra mente. No, hermanos, tenemos que levantarnos. Dejar de hacer, más adelante lo voy a platicar, esas quejas que tenemos luego. Dejamos de hacer. Pablo es proactivo, tomó la iniciativa y los motivó a seguir adelante. Pablo exhibió su confianza en Dios cuando otros no la tenían o la habían perdido. Eso es lo que deben ver en nosotros las personas. Cuando ellos han perdido su confianza o no la tienen, que vean que nosotros podemos confiar a pesar de que estamos pasando esas situaciones o aún situaciones más fuertes, que ellos puedan ver que nosotros confiamos en Dios y que digan: wow, yo no sé cómo Él puede sostenerse, yo no sé cómo Él puede salir, yo no sé cómo Él le puede hacer. Y que ellos puedan ver que es Dios en nuestras vidas, no nosotros. Eso es muy importante.
Pablo exhibió su confianza en Dios cuando otros no la tenían. Dice el texto de Lucas que habían perdido toda esperanza de salir con vida. Pablo tiene confianza en que las cosas iban a salir bien y que iban a estar mejor. ¿Sabes por qué? Versículo 23. Dice así: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Vamos a leer ese pasaje juntos. Versículo 23, ¿lo tenemos? Hechos 27, versículo 23. Vamos a leerlo juntos. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y... Yo te pregunto, ¿verdaderamente le perteneces a Dios? ¿Verdaderamente tú puedes decir como Pablo que le sirves a Dios? ¿O te sirves a tus instintos carnales? Dice, de Dios, un ángel de Dios, de quien soy. Usted y yo deberíamos de estar contentos, alegres, porque le pertenecemos a ese Dios, creador de los cielos y de la tierra. Y no solamente por eso, porque Él dio, lo vamos a ver más adelante, su vida por ti y por mí, para que la tengamos en abundancia, y no solamente para que le sirvamos. Pregunta, ¿le servimos a Dios? ¿Le servimos a Dios? Wow, Dios, de verdad, déjame decirte que yo cuando leía este texto, digo, estoy muy corto de servirle a Dios, pero muy corto de servirle a Dios. No simplemente un ángel vino, sino que viene de parte de quien dice Pablo. No solamente es que un ángel vino, sino viene de parte de a quien le pertenezco. Y no solo eso, sino a quien sirvo. Por lo cual yo debo de prestar atención, porque me trae un mensaje de alguien que es mi amo, mi dueño y a quien yo sirvo. Eso es lo que Pablo decía, eso es lo que Pablo tenía. ¿Y sabes qué? El Señor nos ha dejado un mensaje. El Señor nos ha hablado con nosotros y nos ha dicho muchas cosas, por lo cual nosotros tenemos que poner atención y hacer valer todo lo que el Señor nos ha dicho a través de su palabra. Es que es Pablo y un ángel le dijo de parte de Dios. El Señor ya te dijo de parte de muchos hombres que inspiró para que nosotros creamos lo que Él dice en su palabra. Pero no le creemos porque con la mano en la cintura, cuando hay que tomar una decisión, voy a la iglesia, voy a oración, voy a leer o tengo que cubrir esa necesidad, lo primero que cubrimos es mi necesidad carnal, terrenal, y no mi necesidad del alma, porque entonces no le pertenezco totalmente a Dios, o entonces porque no le sirvo a Dios. Si Él es tu dueño y Él te dice que tienes que hacerlo, yo lo hago. ¿Quién de ustedes no ha trabajado en empresa? Y díganme, si el patrón les habla y le dice, quiero que hagas esto, díganme quién dice, no, yo no lo voy a hacer. Díganme quién lo dice. Desde luego que nadie. O será muy atrevido, pero lo van a correr. Si el Señor te dice, vayan y prediquen el evangelio, vayan y prediquen el evangelio. Y nosotros nos encontramos en nuestras cuatro paredes. Que vaya el pastor, que vayan los hermanos, que vaya quien quiera. Yo no tengo tiempo. Dios lo sabe, yo no tengo tiempo. Él sabe que no me hago guaje. Él sabe que tengo que trabajar. Él sabe que tengo que llevar. Él sabe que tengo que hacerlo. Y déjame decirte que Él lo sabe tanto que te ha bendecido con eso. Y tú no te has dado cuenta que esa es la providencia de Dios, que a través de esos medios que Él pone, te sostiene. Pero no te das cuenta que le perteneces y de que no le estás sirviendo. ¿Qué esperas? Que el Señor te lleve a pasar por esas tormentas, que el Señor te lleve a pasar por esas cosas para que tú te des cuenta que verdaderamente lo único que necesitas es el Señor. Pablo le creía a Dios y Pablo por eso tenía confianza en Dios, a pesar de todo lo que estaba pasando. Versículo 24. ¿Qué le dijo el ángel? Vamos a ver.
diciendo: Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante el César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Wow. Dios te ha concedido a ti, Pablo, todos los que navegan contigo. Es por ti que a través de ti aquellos van a poder encontrar salvación. Esa es mi providencia, ese es mi propósito, ese es mi plan. Pero es por ti. Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tener buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. ¿Tú crees que lo que dice el Señor no va a ser así? Entonces, ¿por qué no le creemos? ¿Por qué no le creemos? ¿Por qué nos afanamos en las cosas de este mundo que son terrenales, que son pasajeras? ¿Por qué no creemos? ¿Por qué nos aferramos y nos agarramos a esas estructuras humanas y no nos queremos desprender de ellas? Pastores, que usted a lo mejor nunca ha tenido escasez, nunca ha estado enfermo, nunca ha pasado por dificultades. Y déjame decirte que lo que dije hace rato, yo creo que todos lo hemos pasado. Pero no importa lo que venga, no importa lo que pasemos. Si Cristo está con nosotros, Cristo es suficiente. Lo demás no me debe de interesar. Decía el salmista: yo prefiero un solo día, aunque los demás ya no vivan, un solo día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Señor, nada más déjame estar un solo día en tu presencia, que 1000 fuera de ellos, o 10,000, los que sean. Y nosotros preferimos estar todos los domingos cómodos, tranquilos en nuestra casa, que estar en la casa del Señor. ¿Le creemos o no le creemos a Dios? ¿Le servimos o no le servimos a Dios? Wow, yo cuando leí esto de verdad dije: qué corto estoy de hacer lo que es del Señor y qué corto estoy de servirle a Dios. ¿Por qué? Escucha esto: la confianza en Dios no es verdadera hasta que no es probada y puesta en despliegue en medio del peligro. Repito, la confianza en Dios no es verdadera hasta que no es probada y puesta en despliegue en medio de peligro. La confianza en Dios, cuando no hay tormentas, es lógica, pura lógica. La confianza en Dios, cuando no hay tormentas, es lógica. Cuando tú estás bien, nada te preocupa, nada te falta, puedes decir que tienes confianza en Dios. Pero cuando viene la prueba, cuando es probada y es en un despliegue de peligro, de situaciones difíciles, ahí es donde realmente muestras tu fe. La confianza en Dios cuando no hay tormentas es lógica, no es fe, no es fe. Y la fe cree que a pesar de las circunstancias, en medio de la tormenta, en medio de las olas y a pesar de las consecuencias, aun si el barco se hundiera, la fe cree por encima de las circunstancias. Tú debes tener a tu fe encima de las circunstancias. Yo soy triste, yo estoy pasando por enfermedad, pero yo busco a Dios y mi fe es Dios, y mi fe debe estar por encima de todas las circunstancias, porque a Dios no se le escapa nada, ni una gota de agua cae si Dios no lo permite. Y si Dios permite la prueba, si Dios permite la tormenta, es con un propósito. Pero a veces no queremos entrar porque no queremos servirle a Dios, porque no queremos estar en la voluntad de Dios. Queremos hacer la voluntad a nuestro tiempo y a nuestra manera. Queremos decir: sí, Señor, yo te voy a servir cuando acabe mi estudio. Sí, Señor, yo te voy a servir cuando tenga tiempo. Mira, permíteme que mi trabajo se establezca, que mi negocio se establezca, y después te sirvo. No hacemos la voluntad de Dios, queremos hacer la voluntad de Dios al tiempo de que nosotros queramos y disponemos. Yo lo dije hace un rato: el no hacer la voluntad de Dios trae consecuencias, pero hacerla fuera del tiempo de Dios también. Si tú estás esperando hacer la voluntad de Dios cuando tú crees que todo está bien, cuando tú crees que todo vas a resolverlo, cuando tú crees que ya hiciste todo, déjame decirte que va a tener consecuencias a tu vida. Va a tener consecuencias a tu vida.
¿Cuántos decimos, mira, nada más permítame tantito y voy, lo hago? Nada más. Por eso digo, ¿le pertenecemos a Dios o no le pertenecemos? ¿Le servimos a Dios o no le servimos? Y si Dios me dice, los quiero aquí el domingo, ahí estoy el domingo. Y si Dios me dice, un paso a la derecha, doy un paso a la derecha. Uno a la izquierda, doy uno a la izquierda. Si Dios me ordena, yo cumplo. Si Dios me dice, yo hago. ¿Por qué? Porque Él es mi amo, mi Señor, y a Él le sirvo. Y lo que Él quiere, yo lo hago. Pero déjame decirte que el Señor nunca nos va a dejar en esa tempestad, en esa lucha, en esa aflicción, en esa tristeza o aún en esa felicidad, porque Él es dueño de todo, de todo. Él gobierna todo, las leyes naturales, las leyes espirituales. Él hace todo conforme a su propósito para que su voluntad se cumpla. Hermano, qué hermosa. Qué hermoso servirle a Dios. Y nosotros en la comodidad, cuando quiera voy, cuando quiera lo hago, no tengo necesidad. Déjame decirte que un día que te ponga a prueba el Señor, a ver si no vas a tener necesidad de clamar, de doblar rodilla y de pedirle. Yo creo que vamos a continuar la próxima semana. Está hermoso, lo que viene está más hermoso, hermano. Más hermoso, pero quiero que lo vayamos desglosando. Yo en realidad sí tengo la preparación de todo el tema, pero por falta de tiempo vamos a la siguiente vez que hablemos del libro de los Hechos, vamos a darle continuidad a esto, porque déjame decirte que Dios siempre, al Señor siempre, Él orquesta todo. Él orquestó ese viaje de Pablo, aún en esos meses de mayor peligro para la navegación. Y las leyes de la naturaleza obedeciendo a Dios, levantando un fuerte oleaje, una fuerte tormenta, pero la providencia de Dios permitió que la mayoría prevaleciera por encima del consejo de Pablo, pero también Dios ejerció tu providencia enviando un ángel para anunciarle que nadie iba a perecer. Hermano, si le cree a Dios, busque a Dios. Busque a Dios, entrégase a Dios, sírvele a Dios y no sea de la mayoría, sino de la minoría. Seamos de la minoría, esa que hace la voluntad de Dios y no lo que pensamos, creemos, razonamos, sino lo que Dios dice en su palabra. Que Dios les bendiga, hermanos. La próxima sesión estaremos continuando con esta predicación.